Buenas tardes, noches, bienvenidos a la 13ª sesión de la Cátedra Institucional José Félix Patiño, Políticas Públicas en Educación Superior, propuestas para el debate. Damos la bienvenida también a la sede de Manizales y a la sede de Palmira. Por razones de fuerza mayor, Medellín no está conectado en la tarde de hoy. Muy bien, entonces esta es la antepenúltima sesión, ya casi. Todos los que hemos asistido a la mayoría de las sesiones recordaremos que hemos abordado diferentes temas de carácter institucional de la educación superior, de las universidades, del proceso de formación, investigación, extensión, y ya en las sesiones de cierre, después de haber visto en la sesión anterior la articulación entre educación media y formación para el trabajo y el desarrollo humano con la educación superior, volvemos la mirada a un tema macro, digamos, a un tema global, que es justamente el que nos convoca hoy, la educación como derecho fundamental, bien público o servicio mercantil. Ha sido tocado en anteriores sesiones, como recordamos, aunque no de una manera muy detenida, más bien tangencial, en la medida en que los expositores han tenido necesidad de referirse al estatus de la educación, y en particular de la educación superior. Cuando hablamos de gobernanza y gobernabilidad, incluido aquella precisión del profesor Juan Carlos Yepes sobre la categoría gobernanza y gobernabilidad, etcétera, etcétera, en la perspectiva de las políticas del Consenso de Washington, Banco Mundial y demás. Cuando hablamos del acuerdo por lo superior, también se tocó desde luego el estatus de la educación como derecho, como servicio, como bien público, etcétera. Cuando hablamos de autonomía, recordemos que el profesor Víctor Manuel Moncayo también se refirió al tema, y él en particular se definió la universidad como un bien común. También cuando hablamos de financiamiento, cobertura, y en el caso de tipos de formación, cuando abordamos el tema de tipos de formación, recordemos que también se explicitó que la educación superior debería ser de acceso universal, gratuito, etcétera, ayudado con las nuevas tecnologías y demás. Esto para poner en contexto, recordar un poco lo que hemos trasegado en torno al tema, y aportar también a la reflexión de algunos de los trabajos que ustedes están realizando para entregar este viernes, ¿no? Este viernes es el plazo final. Y de hoy en 15, de hoy en 8, pues tenemos la sesión sobre el sistema universitario. Y de hoy en 15 va a ser la sesión entera de la presentación de los mejores trabajos que ustedes hayan presentado en la modalidad de ensayo, video, póster, etcétera, etcétera. Entonces, para abordar este tema de la educación como derecho fundamental, bien público o servicio mercantil, nos acompañan en el día de hoy la representante estudiantil al Consejo Superior Universitario de nuestra universidad, Jennifer Pedraza, el profesor Mario Esteban Hernández, de nuestra universidad también, y el profesor Andrés Felipe Mora, también de nuestra universidad. Como siempre, esta primera parte de la sesión va hasta las 7 de la noche, y en la segunda parte, de 7 a 8, tendremos el trabajo de ustedes con sus monitores para que sigan ajustando, afinando los detalles del trabajo que van a entregar como requisito final de la cátedra.
Bueno, entonces el orden de las presentaciones, una primera ronda 10 minutos cada uno y una segunda ronda 5 minutos y posteriormente, como es costumbre, abrimos a preguntas, intervenciones de las sedes y del auditorio. El orden de la intervención va a ser entonces el profesor Mario Esteban Hernández primero, posteriormente el profesor Andrés Felipe Mora y cerrará nuestra representante estudiantil Jennifer Pedraza. Ahora se me perdieron las... Se me perdieron las presentaciones. Muchos papeles. Entonces, el profesor Mario Hernández es médico, bioeticista, doctor en historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Actualmente es coordinador del doctorado de Interfacultades en Salud Pública de nuestra universidad, aquí en la sede de Bogotá. Es líder del grupo de investigación de estudios sociohistóricos de la salud y la protección social. Fue jefe del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud de Colciencias y secretario distrital de Salud de Bogotá, secretario encargado. Ha sido representante de los profesores en el Consejo Académico y en el Consejo Superior Universitario de nuestra universidad y actualmente es delegado de la Mesa Amplia de Profesores y Profesoras de la Universidad Nacional a la Mesa de Diálogo sobre Educación Superior con el Gobierno Nacional, derivada del Movimiento por la Educación Superior de 2018. Profesor Mario, por favor. Pues muchas gracias, Álvaro. Y bueno, vamos a hacer una introducción al tema con la intención, digamos, de que podamos explorar esas relaciones entre derecho, bien público y servicio, cómo se han presentado con alguna perspectiva histórica, entendiendo alguna trayectoria que nos permita ver de dónde sale esta discusión. Y para eso, pues voy a tratar de avanzar en este plan de presentación de por qué fue que la educación empezó a identificarse, a entenderse como un derecho en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es un punto de referencia inevitable. Después ver qué fue lo que pasó con la educación en los cambios globales que vivió el mundo y en particular el capitalismo global en los 70s y que todavía estamos viviendo o sufriendo esos cambios. Después la trayectoria colombiana en educación superior, ver cómo se ha venido dando en esos contextos globales. Ver el fundamento, lo del fundamento me parece fundamental, me parece clave, es decir, entender el fundamento de esa manera de concebir la educación permite ver la lógica de toda la política y bueno, ver cómo lo que tenemos ahora en Colombia es que avanzamos hacia el financiamiento individual obligatorio de la educación superior, ya no es como opción sino como obligación, hacia allá vamos. Y bueno, voy a dejar el punto sexto como la alternativa precisamente para esos 5 minutos de la siguiente ronda, porque la primera parte va a ser sobre todo la comprensión de lo que pasa. Entonces, bueno, uno puede encontrar en la historia, por lo menos de estos países centrales europeos que empezaron a expandirse por todo el mundo desde el siglo XV y XVI, y que desarrollan ese modelo liberal clásico y además el capitalismo moderno, cómo es que la educación no era considerada en lo más mínimo como un derecho, ¿no? Pero simplemente algo a lo que podían acceder especialmente las élites que estaban liderando esa expansión de Europa. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, los mismos estados que se estaban configurando, incluso primero como estados absolutistas, monárquicos y después ya como repúblicas después de la Revolución Francesa y de Estados Unidos, etcétera, empiezan a usar la educación. No sé si aquí está el botoncito de señalador, el señalador. Sería este, ¿no? Pero se acabó la pila, parece, porque sí, no es este botoncito. ¿Con cuál? Ok, perfecto, listo.
No es que esté anunciando, no, pues está flojito, bastante flojo. Listo, vamos a intentarlo. Atrás, por favor. Yo lo estoy. Aquí estamos en el atrás. Ok, en este momento de configuración de los Estados nacionales europeos, la educación sí empieza a entenderse, a utilizarse como un medio para construir identidad nacional. Este tema de la unidad de la lengua en la nación, la identidad en el sentido de a qué se pertenece y cómo es este sentido cultural de esa identidad de nación en medio de un marco territorial muy clave. Y muy claro en la disputa, además de ese territorio, en esas disputas globales de ese momento. Pero las repúblicas americanas, las nuestras, sobre todo las latinoamericanas, siempre tuvieron, precisamente por la colonialidad y por la presencia de la Iglesia en ese proceso colonial, siempre tuvieron una gran dificultad de diferenciar cuál era el papel del Estado y cuál era el papel de la Iglesia. Y Colombia, curiosamente, fue la que más radical hizo un concordato de delegación de la educación por parte del Estado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que marcó la historia de la educación en Colombia. Vamos a ver después cómo eso se muestra hoy. Y bueno, en el periodo entre guerras, que va entre 1914 y 1945, lo que hubo fue realmente una lucha y un pacto capital-trabajo en medio de muchas opciones ideológicas, políticas, que fueron configurando esta idea de ciudadanía social y de estados de bienestar. Esto finalmente es lo que significa un pacto entre el capitalismo liberal y el socialismo, pues, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se traduce en el Pacto de Derechos del 48, que empieza ya a hablar de derechos económicos, sociales y culturales, y después en el PIDESC, el Pacto Internacional de esos Derechos, en el 66. Luego ahí vemos una ampliación de las exigencias y al mismo tiempo deberes de los estados con sus ciudadanos a partir de ese concepto, que obviamente no podemos hablar de estado de bienestar y ciudadanía social en países como los nuestros. Nunca hemos tenido esa experiencia de un derecho a la educación o a la salud o a la seguridad social universal por el simple hecho de ser ciudadanos o ciudadanas. Nunca en nuestra historia. Entonces, por eso es tan importante ver que ese referente global pues nunca se produjo de la misma forma en nuestros países y menos en Colombia. Bueno, pero ¿qué pasa en este periodo que fue tan crucial, que pues a todo el mundo todos reconocemos como una transformación allí, que dicen, no, fue la crisis del petróleo que condujo a la globalización económica y al neoliberalismo? Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, de una manera muy sintética, hay que recordar que los pactos de posguerra dieron origen a cierta forma de relacionamiento en el mundo, que después se convierte en la Guerra Fría, pero era una forma, ¿cierto?, de convivencia de alguna manera, que produjo la paz de los 30 años, la edad de oro de la que habla Hobsbawm, aún en medio de la guerra, pero sobre todo el patrón de intercambio de dólar-oro, que era muy importante para la reconstrucción de Europa y para los desarrollos de los distintos ámbitos globales del momento. Pero en lo que permitió como crecimiento económico, hay unos que se benefician más que otros. Las experiencias de expansión de las empresas transnacionales, especialmente las de Estados Unidos, van produciendo poco a poco una sobreacumulación de capital, de dólares, de moneda, y una gran presión sobre las fronteras que tenían los estados en medio de esos pactos que decían, usted tiene su moneda y hay un patrón dólar-oro, usted define su política monetaria en su país y le permite manejar en cierta forma su propio crecimiento. Bueno, pues eso fue presionado cada vez más hasta que de facto en el 69, entre el 69 y el 71, los eurodólares, que eran los excedentes que empezaron a circular, ahora ya no de manera absolutamente física, sino a través de las bolsas y del sector financiero, van rompiendo cada vez más ese patrón que Nixon decide en el 71 ya aplicar su señoreaje y empezar a producir dólares sin respaldo en oro. Y bueno, y esto se encadena con la crisis del petróleo, que es otra colusión que hizo Nixon con los países árabes,
y el repunte en este contexto de unas propuestas que venían desde los 40, el neoliberalismo, que decía, se los dijimos, la ampliación de los estados de bienestar y el estado socialista lo que hace es ir en contra de la libertad individual, y la gran palabra que surgió allí fue recuperemos la libertad y la iniciativa privada, y eso da espacio precisamente para que con proyectos, de gobierno autoritario, Pinochet es el mejor ejemplo y el primero de implantación de las medidas neoliberales, de achicamiento del Estado, entrega, provisión, más bien de esos bienes y servicios que circulaban entre los derechos económicos, sociales y culturales, entrega al mercado, ya no proveídos por el Estado, y eso empieza a darse procesos de privatización en muchas experiencias, Reagan en Estados Unidos, la Thatcher en Inglaterra, y el shock final que dio paso a todo un proceso de transformación de la forma de acumular riqueza, sobre todo capital, que es el shock Volcker, es decir, esta idea de que para controlar la inflación había que aumentar las tasas de interés en los bancos. Esto hace cada vez más atractivo que esa masa monetaria entre al ciclo financiero especulativo y obviamente empiece a concentrarse en formas de servicios financieros como las acciones, las empresas empiezan a venderse por acciones, y viene toda esta lógica de la informática, la telemática, etc. Y poco a poco vamos entrando en esto que se llama capitalismo cognitivo. Otros, los neoliberales, lo llaman sociedad del conocimiento. No, es que ahora el conocimiento es el gran valor y entonces todo el mundo tiene que hacer conocimiento y ya. No, eso se llama capitalismo cognitivo. ¿Por qué? Porque es una transformación profunda del capitalismo que efectivamente implica pasar de bienes materiales producidos en fábricas y transables en mercados claramente identificados a bienes inmateriales que cada vez más se basan en información, conocimiento, se convierten en servicios y cada vez más involucran la vida cotidiana. Y cuando nosotros trabajamos, pero además vamos a la escuela, pero además vamos al supermercado, pero más estamos en la casa, estamos viendo televisión, nos convertimos en consumidores y productores de riqueza y de acumulación de capital, pero para quienes manejan esos bienes inmateriales. Eso se llama precisamente el paso de ese general intellect, como bien común que el mismo Marx había descrito en los Grundrisse, para pasar a los derechos de propiedad intelectual cada vez más delimitados, haciendo del conocimiento propiedad privada. Ese es el último acercamiento de un bien común para convertirlo en propiedad privada y con base en eso hacer las formas más extraordinarias de acumulación de capital multiplicado por muchas veces a través del sistema financiero. Bueno, y los ámbitos donde se produce eso más claramente son precisamente Internet, obviamente lo vemos todos en nuestros teléfonos, pero las patentes son la clave del asunto. En bienes de información, pero semillas, agrotóxicos, medicamentos, software, aplicaciones, todo esto, y la universidad se está convirtiendo en la gran reproductora de todas estas lógicas, que hace que haya también una división internacional del trabajo. Ojo, no es que todos podamos entrar ahí simplemente con la innovación. Se me ocurrió una aplicación, y si no se me ocurre, pues culpa suya. Usted es un perezoso que no es buen emprendedor y no se sabe vender, cosas de ese estilo. Entonces cada vez más nos meten en esa lógica y lo que tenemos es una desconcentración geográfica enorme de la actividad productiva global, pero una centralización del comando. Y las revistas científicas por las que todos competimos, dice que para que no les den más sueldo, el puntímetro está atrapado en esto. Muy bien, entonces vamos a qué pasó en Colombia, ya muy rápidamente. Miren, antes de la Constitución del 91 teníamos una muy baja expansión de la educación superior pública. Eso está clarísimo si nos comparamos con el resto de América Latina, incluso con nuestros vecinos. Y empezó a crecer cada vez más la oferta privada, con un proceso de profesionalización que consumía ciencia y tecnología barata, pero que no producía conocimiento ni innovación, obviamente, en la división que se estaba dando del trabajo, de manera que nosotros somos de los mejores ejemplos de financiarización, capitalismo cognitivo, y en medio de la crisis de legitimidad del Estado frente nacionalista de los 80, con conflicto armado, narcotráfico, paramilitar, toda esa cantidad de cosas, pues tuvimos la mejor condición, el caldo de cultivo para entrar en un tipo de pacto, la Constitución del 91, que resultó ser muy funcional a estas transformaciones,
que bueno, recuerden ustedes, el expresidente César Gaviria decía, bienvenidos al futuro, ¿se acuerdan? Una cosa así muy bonita, muy chillona, pero entonces el futuro es esto que estamos viviendo, exactamente eran las condiciones para entrar en una transformación institucional que diera paso a esto, a un Estado regulador. Les recuerdo mucho ese concepto porque es una separación, un distanciamiento del Estado para convertirse no en un proveedor de bienes y servicios, sino en un regulador que le entrega todos esos servicios, todos, al mercado y supuestamente regula con algunas reglas para tratar de que ese mercado no sea tan inequitativo, con una corresponsabilidad de las familias, y empieza siempre a hablarse en todos los sectores, en educación en particular, de lo privado y lo público, y bueno, y en la Constitución nos quedó que la educación, sí, es que es un derecho, pero es un servicio público, ojo, que pues es corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias, hasta los 15 años, los particulares son los que pueden prestar esos servicios sin problema, y hay autonomía universitaria con un régimen especial de universidades públicas. Y el Estado solo se va a encargar de mecanismos financieros para el acceso de todas las personas aptas. Aptas, y ese aptas es lo que tenemos como una espada de Damocles. Parece como si efectivamente aceptáramos que solo algunos pueden entrar y tienen que demostrar cómo es que pueden entrar. Eso se nos ha naturalizado completamente y eso en otros países pues no es así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Con la Ley 30, ya para ver que empezó a concretarse, viene una dualidad en el financiamiento. Claramente hay una fuente privada que depende del bolsillo de los que puedan pagar o del crédito cada vez mayor, impulsado desde el Estado cada vez más con recursos públicos. Mientras que la fuente pública para el SUBE en esos artículos 86 y 87 de la Ley 30, pues van en decrecimiento. Eso lo estamos notando todo el tiempo. La tal autonomía universitaria ha tenido dos versiones, ¿sí? La privada es de empresa regulada, pero yo soy propiedad privada, usted no se mete al rancho hasta cierto punto, y en el caso de las universidades públicas es un gobierno tutelado. Aquí nunca hemos tenido realmente autogobierno, autodeterminación de las universidades públicas. Eso es absoluta mentira, eso es un gobierno tutelado. Y bueno, y esto implica que todas se comporten entonces como instituciones, son todas iguales, que tienen que competir en un mercado y que la calidad la garantiza supuestamente el Estado a través de las medidas de acreditación, bien sea de los productos, Saber Pro, ustedes son un producto cuando salen y los acreditan con un examen, o las instituciones, ¿no?, se jactan de decirlo, o los programas, y todas compiten por la plata. Entonces eso es lo que tenemos en la Ley 30, así de sencillo. Y claro, eso, ¿cuál es el fundamento de ese asunto? ¿Cómo es que se produjo ese cambio tan profundo también en educación, cuando en principio parecía como, bueno, de todos modos el Estado tiene que encargarse y tal? Pues no, léanse por favor este artículo que es muy corto, se consigue por internet muy fácilmente, The Role of Government in Education. Ya me queda solo un minuto, vamos a acabar. Y es esto, ¿cómo es que Friedman plantea, miren, es que esto hay que diferenciar muy claramente qué es lo privado y qué es lo público en materia de educación? Y bueno, en otras materias, también en salud y en muchas otras. Y eso depende de la elección racional. La teoría de la elección racional lo que dice es que cada individuo es muy egoísta, pero si atendemos a ver cómo consume, pues bueno, por un deseo consume algo, ¿cierto? Consumo individual que tiene una gran rivalidad porque al otro no beneficia, y entonces la gente está dispuesta a pagar por él, y como él se beneficia únicamente, pues que pague. La educación superior es un buen ejemplo de eso. Usted viene de un bachillerato, no sabe ni cómo trabajar, se come una carrera de 5 años y después gana mejor, entonces pues pague, ese es un bien privado. Mientras que lo público sería solo aquello que tiene altas externalidades, pues no cumple un principio de rivalidad, no hay disposición al pago, y por tanto que lo haga el Estado, pero que lo haga mejor por contratos. Entonces en eso estamos en el tema de educación superior. Y ya para terminar, pues esta es la lógica que se nos viene planteando, que es lo que estoy hablando de hacia un financiamiento individual obligatorio, es decir,
Lo que nos dicen de generación E es el fortalecimiento del financiamiento de la demanda e ir pasando poco a poco los bienes de oferta, los recursos de oferta hacia la demanda. ¿A través de qué? Equidad, pago de matrículas en las instituciones públicas, subsidio a la demanda, excelencia, crédito condonable para los pobres pilos otra vez, crédito educativo para un nuevo portafolio de ICETEX y esto que es clave, financiamiento contingente al ingreso. Eso quiere decir que pasamos de un financiamiento por impuestos a un financiamiento por parafiscalidad. No, pero es un crédito barato, no hay problema. ¿Crédito barato? Eso es simplemente que usted recibe la posibilidad desde un fondo público de ir a buscar en el mercado que le gusta y usted se endeuda hasta donde quiera o crea que puede. Y después, cuando empiece a trabajar, tiene que poner en la pila de la parafiscalidad, tiene que poner cuánto se gana y le descuentan entre el 12 y el 19%. Eso es pasar a la parafiscalidad, igual que salud, pensiones, riesgos laborales. Pero de esa manera el Estado ahí sí entrega la responsabilidad del pago a los individuos y las familias a través de ese mecanismo obligatorio. Y es muy importante entender eso. Lo de equipo que pusieron ahí fue por la pelea que dimos. Entonces nos están metiendo pues en financiamiento de la oferta, un poquito en el funcionamiento y el resto en inversión para que nos adaptemos. Bueno, ahí ya paro porque efectivamente el resto viene de lo que va a ser exactamente lo que nos abre de posibilidad el movimiento del 18, pero ok, paremos ahí. Muchas gracias, profesor Mario. Continuamos entonces, Andrés, si lo necesitas, con el profesor Andrés Felipe Mora, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Es politólogo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Desarrollo y Estudios Políticos de la Universidad Católica de Lovaina, docente asistente del Departamento de Ciencia Política. Es investigador en temas de educación superior, autor de varios artículos y del libro La pseudorevolución educativa, desigualdades, capitalismo y control en la educación superior en Colombia, publicado en 2018 y del cual tenemos un material para esta cátedra. Ustedes lo encuentran en la relación de sesiones y bibliografía. Y además me imagino que ya lo han trabajado, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor Álvaro. Buenas tardes para todos y todas. Bien, la idea un poco es tratar de plantear el tema de la educación ahora desde otra perspectiva. Con lo que nos ha presentado el profesor Mario Hernández ha quedado claro el panorama histórico y los fundamentos que llevan a pensar la educación como un bien privado, un servicio. Ahora quisiera plantear también teóricamente lo que podría implicar el pensar la educación como un bien común, es decir, retomar un poco la agenda que dejó en su momento la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, cuando en su exposición de motivos de la ley alternativa que quiso presentar a la sociedad colombiana, estableció que la mejor manera de enfrentar y de proponer una alternativa para esta lógica de privatización y mercantilización que señalaba el profesor Mario Hernández era pensar los fundamentos de la educación superior como un derecho y un bien común. Antes quisiera partir de esta frase que me parece muy importante de un economista, Karl Polanyi, que dice que el dejar hacer, el dejar pasar, es decir, todas estas lógicas de privatización y de establecimientos de mercados, ha sido una acción deliberada del Estado. Esto me parece que es muy importante porque, de entrada, podemos establecer que la definición de bien público, bien privado o bien común es una opción política. Gran parte de los argumentos que han esgrimido los neoliberales y el liberalismo clásico han sido argumentos que podríamos llamar naturalistas, en el sentido en que consideramos que el ser humano por naturaleza está dispuesto a intercambiar, estar en lógicas de mercado, etcétera, etcétera, pero también que hay bienes que por naturaleza deberían ser privados, algunos públicos y otros tal vez
devenir bienes comunes. Sin embargo, nada de eso es cierto. Los hombres, las mujeres, el ser humano por naturaleza tiene muy poco, somos más un producto de relaciones sociales también, y por otra parte los bienes son lo que la sociedad quiere que sean. En gran medida lo explicaba bien el profesor Mario Hernández, en algún momento nunca se pensó que la educación era importante, podría ser considerado un bien privado, reservado a ciertas élites. Hubo posteriormente una decisión política de convertirlo tal vez en un derecho o en otra cosa. Entonces, en gran medida es importante plantearnos una alternativa para la educación superior que elimine la idea de que existen bienes que por su naturaleza intrínseca deberían ser bienes privados, públicos o recursos de uso común. Es una decisión, o bienes comunes, perdón, es una decisión política de las sociedades, la manera como configuremos estos bienes. Esta frase es importante porque muestra la paradoja del liberalismo. El liberalismo y los mecanismos de mercado fueron una acción deliberada del Estado, nacen del Estado y no son un elemento contrapuesto al Estado. Gran parte de lo que el profesor Mario mostró, y seguramente han visto en la cátedra, es que ha sido una acción deliberada del Estado el ejercicio mismo de privatización de la educación superior en el país. En ese sentido, entonces, es importante tratar de establecer una distinción en qué entendemos como bien privado, como bien público y como bien común. Generalmente desde la economía se han tomado dos criterios fundamentales, los criterios de exclusión y rivalidad. Estos criterios han sido criticados justamente porque se ha considerado que hay bienes que por naturaleza intrínseca son bienes que son rivales, es decir, que cuando alguien los consume o se beneficia de ellos, le quita la opción a otros de hacerlo, o bienes que pueden generar exclusión, es decir, que yo puedo impedir que otras personas accedan a esos bienes. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Repito, no es una condición intrínseca de los bienes, sino es una decisión que se toma desde lo político y desde la política. En términos generales, se ha considerado que un bien privado es un bien que excluye y que además es rival, y que un bien público es un bien que no excluye y que no es rival. Sin embargo, aquí es importante establecer algo sobre lo cual también habló el profesor Mario Hernández en términos de esto que le llamamos gobierno tutelado en las universidades. Y es que cuando consideramos que la educación debe ser pensada como un bien público o un bien privado, estamos diciendo que la mejor manera de gestionarla es o desde el mercado, cuando es bien privado, o desde el Estado, cuando es un bien público. En ese sentido, sí empezamos a encontrar la importancia y la trascendencia que empieza a tener la idea de la educación superior como un bien común. ¿En qué sentido? En que lo común es pensado no desde el punto de vista de estas relaciones de exclusión y rivalidad necesariamente, sino desde el punto de vista de las relaciones sociales y los dispositivos de política pública que generan privatización, es decir, que generan cercamientos o que hacen que el acceso a un espacio valorado socialmente sea privativo, pero también que se basan en relaciones de imposición. Es desde ese punto de vista que lo común rechaza simultáneamente la privatización, pero también la estatización. ¿Qué significa eso? Nosotros podríamos tener un bien privado en la educación superior, como lo estamos teniendo ahora, bajo las lógicas del financiamiento contingente al ingreso. Cada persona, por su capacidad de pago y por los rendimientos futuros que va a tener, podría acceder a la educación pagando un mercado universitario, pero también podríamos tener una universidad pública donde todos accedamos, pero tutelada directamente desde los intereses que tiene el gobierno o desde los intereses que tenga el Estado. Es decir, podríamos pensar que en este caso la rectora o los rectores se conviertan básicamente en funcionarios del gobierno. Ahí podríamos tener un bien público, pero no necesariamente un bien común, justamente porque el bien común no trata de acabar únicamente con las lógicas de privatización, sino también con ciertas relaciones sociales y disposiciones y dispositivos de política pública que nos llevan a la imposición.
De ahí el tema entonces del gobierno tutelado que tenemos hoy y que muestra que efectivamente no tenemos un bien común universitario. En definitiva, ¿por qué acabar entonces con las relaciones sociales o tratar de superar las relaciones sociales y los dispositivos privativos? Porque lo común es entendido desde el punto de vista de la posibilidad de gozar de lo común, el acceso a lo común. ¿Qué es lo común? Aquello que consideramos socialmente que es fundamental para el desarrollo de nuestra potencia, diría Marx, para el florecimiento de nuestras capacidades. Algo que me pertenece, pero sobre lo cual no puedo ejercer un derecho de propiedad, porque es fundamental para el florecimiento de las capacidades y las potencias de cada persona. Marx decía, para cerrar esta parte, que la peor tara que nos ha dejado el capitalismo es entender que yo no puedo decir que algo me pertenece si no ejerzo un derecho de propiedad privado sobre ello. Pero además, las lógicas impositivas. ¿Por qué? Porque lo común no es solo un proceso o un problema de acceso a eso que llamamos común, que es fundamental para el desarrollo de nuestra potencia, sino que también es un proceso de puesta en común, de producción de lo común. En ese sentido es que tratamos de dejar de lado los dispositivos impositivos, porque efectivamente solo podemos decir que algo nos pertenece cuando ayudamos a producirlo, cuando nos apropiamos de ello. En gran medida, lo que significaría entonces es que tendríamos un acceso a la educación superior que borraría estos elementos privativos, pero adicionalmente sería un acceso constituyente en la medida en que ayudaríamos a producir aquello que llamamos común. Démonos cuenta que aquí queda muy claro que un bien no es común por una definición natural o una condición intrínseca, sino que un bien deviene común gracias a un proceso de producción o puesta en común. Eso significa una universidad con autonomía, es decir, una universidad donde democráticamente no la apropiemos y no el acceso a una universidad estatizada, fundamentada en lo que el profesor Mario Hernández llamaba ese gobierno tutelado. Entonces, ahí quería mostrar como las diferencias entre bien privado, bien público y bien común, para posteriormente hablar igualmente de las alternativas que se generarían desde aquí, ya más prácticas en los dispositivos de política pública. Muchas gracias. Tengo tantos micrófonos. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy cumplido con el tiempo. Estas son 3 charlas TED, ¿no? 10 minutos se dice todo. Bueno, Jennifer Pedraza está próxima a graduarse de Economía en la Universidad Nacional. ¿El qué? 24 de julio. Y actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias Económicas también de nuestra universidad. Es representante estudiantil del Consejo Superior y hace parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACREES. Desde 2014, año en que se fundó esta asociación con la participación de universidades públicas y privadas. Hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE. Jugó un papel activo en el movimiento desempeña un papel activo en el movimiento universitario por la educación superior, que logró un histórico acuerdo con el Gobierno Nacional para financiamiento de las universidades públicas, entre otros aspectos cruciales para la educación, ciencia y tecnología en el país. Por favor, Jenny. Bueno, buenas tardes. ¿Me ayudas, por favor? Bueno, yo quisiera empezar respondiendo a la pregunta que convocaba esta conferencia sobre entender la educación superior y en general la educación como un derecho. Yo puse una cita de Carl Sagan, pero bueno, como estamos muy amarraditos de tiempo, la voy a resumir. Él plantea en Cosmos
que el conocimiento hace parte de la misma evolución de los seres humanos, y en esa medida, cuando le negamos a alguien el acceso a la educación superior o a la educación básica y media, no solamente le estamos negando la oportunidad de, por ejemplo, acceder a un mejor empleo o de pronto a la movilidad social, como llaman algunos, sino que le estamos negando el acceso al conocimiento que como seres humanos anteriores generaciones han generado y han producido para el avance y para mejorar la condición de vida de los seres humanos. Él plantea que en un momento nuestros genes fueron suficientes para almacenar la información que como seres humanos estábamos decantando, consolidando, pero luego los genes no fueron suficientes, fuimos desarrollando la corteza cerebral, la tradición oral, y después ni siquiera eso fue suficiente, sino que a través de la escritura encontramos una forma de transferir el conocimiento de generación en generación, y después más adelante, por ejemplo, con las universidades, ya no se trataba solamente de transferir el conocimiento que habíamos generado, sino de crear nuevo conocimiento. Y por eso es que nosotros consideramos esencial que la educación sea un derecho fundamental, porque no es un lujo ni una aspiración individual de cada uno de nosotros a tener una mejor calidad de vida y un proyecto particular, sino que comprende una necesidad misma como especie de acceder al conocimiento, y eso es una concepción que, pues, hoy ha sido, digamos, es el centro del debate con todos los neoliberales que han gobernado Colombia, especialmente en los últimos 25 años. Bueno, les voy a dejar las diapositivas para que ustedes la lean. Otra. Sin embargo, pues las cosas han cambiado mucho, y desde que Friedman y Hayek desarrollaron gran parte del sustento filosófico de la teoría pues más ortodoxa, y ellos plantean una concepción distinta de la educación, entienden plenamente este derecho como un bien, y en esa medida se debe acceder a él a través del mercado con unos precios definidos en el marco de la competencia perfecta, comillas. Y por eso es que ellos señalan que las universidades públicas, por ejemplo en Colombia, el Banco Mundial y la OCDE, para resumir brevemente este punto, supuestamente ellos dicen que acá las universidades públicas están demasiado financiadas, que supuestamente están demasiado subvencionadas. Ellos plantean que esta es una cosa que hay que resolver. El problema de Colombia en la educación superior, según ellos, es que las universidades están muy financiadas. ¿Por qué? Porque esta plata no la tienen, o no tienen acceso a esta plata pública, las universidades privadas, y en esa medida ellas se desempeñan en un contexto de competencia imperfecta. Entonces, dicho de una forma más sencilla, las universidades públicas hacen trampa porque reciben plata del gobierno nacional y las universidades privadas no. Bajo esta lógica, bajo la lógica de Friedman, bajo la lógica de Hayek, del Banco Mundial y de la OCDE, lo que hay que hacer es garantizar un mercado de competencia perfecta. Y para hacer eso, lo que hay que garantizar es que las universidades privadas puedan acceder a los recursos públicos en las mismas condiciones en las que acceden las universidades públicas. Y aquí ni siquiera me estoy refiriendo a las universidades privadas como los Andes, que sea como sea, y a pesar de que obviamente tengo muchas críticas a su modelo pedagógico y a que violen la libertad de cátedra, pues no operan como operan la mayoría de las universidades privadas con ánimo de lucro, e incluso multinacionales de la educación superior, como la multinacional ILUMNO, que opera en muchos países del mundo. De hecho tiene acciones en universidades colombianas, y a pesar de que la ley 30 de 1992 diga que es ilegal el ánimo de lucro, en Colombia le permiten operar. O sea, no estamos hablando solo de que los Andes acceda a la plata, por ejemplo, de ser Pilopaga, sino de que cualquier universidad de garaje, cualquier multinacional de garaje puede acceder a los recursos que hoy le pertenecen a las universidades públicas. Por eso es que es un gran, pues yo le digo así, como un gran cabezazo del gobierno haberse inventado programas como Ser Pilopaga, o programas de financiación a la demanda extremadamente costosos, que realmente lo que hacen es permitir que las universidades privadas accedan a los recursos públicos en igualdad de condiciones que las universidades públicas, porque no se entiende la educación como un derecho, sino una mercancía. Bueno, esa es una cita que sí quiero leer porque es de Friedman y me pareció muy descarada. Dice: los más preocupados por el bienestar de sus hijos en este escenario de la educación completamente privatizada, que ellos plantean que sería el mejor escenario posible, y a veces uno no cree, yo a veces me pregunto, no puedo creer que la Universidad Nacional tenga tantos enemigos, pero los tiene, y las universidades públicas los tienen. Los más preocupados por el bienestar de sus hijos probablemente serán los primeros en cambiarlos de escuela, o sea, en pasarlos de una universidad pública a una universidad privada. Incluso si sus hijos no fueran tan listos como los que se quedaran en las universidades públicas, porque no tienen cómo pagar las privadas.
existe la posibilidad de que algunas escuelas públicas se quedaran con la ES, o sea, la mierda, con la ES, llegando a ser de peor calidad que actualmente. Cuando dominara el mercado privado, la calidad de toda la enseñanza mejoraría tanto que incluso la más baja en la escala, o sea, pensemos en las universidades de las 63 con Caracas, sería mejor en calidad absoluta. Esto plantean, bueno, Friedman y su esposa en el texto que al final les voy a mostrar para que lo revisen si quieren profundizar en todo el sustento teórico que hay detrás de la privatización de la educación superior. Por eso, bueno, esto es un documento del Banco Mundial, ahí olvidé citarlo, pero al final está. Ellos dicen, cuando el financiamiento público está restringido a las IES públicas, de modo que éstas pueden establecer matrículas gratuitas o subvencionadas, las IES privadas compiten en desventaja. Eso es un documento del Banco Mundial, sí, por favor, gracias. Esta es la idea que ha sustentado toda la política en materia de educación superior durante los últimos años. En esta gráfica, la línea roja es el aporte de la nación a las universidades públicas por estudiante. Las líneas grises separan los periodos de los presidentes, o sea, Samper, Pastrana, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2. Y ahí ustedes pueden ver, de hecho solamente hay como un cambio importante en la tendencia después del paro de la MANE. Sin embargo, esos recursos después se los llevaron, los recursos del crédito del IVA se los llevaron de nuevo al ICETEX a través de Serpilo Paga, y al final, pues esta es la situación que tenemos en las universidades públicas. Este cuadrito ya salió en 2018, pero pues solamente lo tengo impreso, yo pues lo tengo escaneado. Sin embargo, pues ahí pueden ver una asignación por estudiante en el año 1993, que es cuando empieza a regir la Ley 30, una asignación presupuestal a las universidades públicas de 10.8 millones de pesos, y para el 2016 una asignación presupuestal de 4.7 millones de pesos. Cuando yo hago énfasis en el tema de la financiación, algunas personas me dicen como, pero es que ese no es el único problema, y tienen absolutamente toda la razón. Del lado de la privatización de las universidades también está comprenderlas como una empresa, acabar con un ambiente democrático, violar la libertad de cátedra, o sea, literalmente es que las universidades funcionen como empresas. Pero, a mi parecer, y pues esto obviamente está sujeto a discusión, la principal lucha, la contradicción principal que tenemos en este momento con el modelo neoliberal de la educación superior es literal la quiebra financiera de las universidades públicas a través de esto que les he mostrado, y por eso conquistar un centímetro de presupuesto, como le llamo yo, no es solamente el presupuesto en sí mismo, sino una disputa porque nuestras universidades sigan existiendo, y no solo existan, sino que sigan siendo las de mejor calidad, no las de la ES de la sociedad, como dice Friedman. Sí, listo. Este es el panorama generalizado en la mayoría de las universidades públicas del país. Usted, pues, este es cine y televisión, no sé si hayan ido a verlo, arriba a la izquierda, a la derecha artes plásticas, abajo es la Facultad de Artes, de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Pueden poner también la foto de la ASAP, de la Universidad Distrital. No es una casualidad que todas sean facultades de arte, es obvio que el arte es un área abandonada en nuestro país, pero esa es la situación plena en la que nosotros estamos. Desde que yo entré a esta universidad ni siquiera no tenemos aún un edificio de artes, y no tenemos ni siquiera el plan para construir ese edificio que esta universidad se merece. Y alguien me planteó que acá en esta cátedra se habían planteado cosas como, no, es que las universidades ni siquiera saben hacia dónde quieren ir, no hemos definido qué proyecto de país queremos, y yo no estoy de acuerdo con que ese sea el problema central. Nuestras universidades tienen muchos proyectos y muchas apuestas que han emprendido a pesar de estar asfixiadas financieramente, bueno, a pesar de los problemas de estándares y de clasificación y de Colciencias, 2.555 grupos reconocidos por Colciencias con la plata congelada, porque como la Ley 30 del 92 dice, solamente crecen nuestros recursos con la inflación, y eso que supuestamente iba a ser un mínimo se volvió un techo para la financiación de las universidades. Bueno, sigue, todas esas son cifras buenas y lindas de la universidad. Bueno, cuando nosotros le pedimos recursos al gobierno nacional, bueno, ya ahí puse a Santos, pero obviamente aplica para cualquier presidente que hemos tenido, lo primero que salen a decir es que Colombia es un país pobre, que no tenemos recursos, mejor dicho, aún le dan ganas de sacar un billete de 1.000 y dárselos, pero eso realmente es una mentira. Colombia es un país que tiene cómo financiar su educación superior, y no vendiendo y privatizando las empresas como dice Carrasquilla, sino con impuestos progresivos como se ha demostrado en múltiples ocasiones. Al tiempo que han quebrado nuestras universidades, bueno, ahí se cortó la gráfica, pero los aportes de la nación al ICETEX han aumentado 1.708% en los últimos 10 años, a través de programas como Serpilo Paga y demás. Sigue, por favor. Bueno, no, saltémonos eso, ahorita se los explico. Vamos al final, por favor, que quiero contarles como lo nuevo, y ahorita en las preguntas, si quieren, puedo hablar un poco de lo del acuerdo y cómo vamos en eso.
Antes. Ahí. Después de todo el paro, nosotros acordamos con el gobierno 5.85 billones de pesos, de los cuales hay 1.2 en riesgo, que es la plata de la ciencia y la tecnología, y acordamos hacer una reforma al ICETEX y al artículo 86 y 87 de la ley 30. Resulta que en la mesa del ICETEX nos dimos cuenta de esto. El ICETEX, ustedes saben que se ha financiado en parte de los recursos de la nación, pero realmente esta ha sido la menor parte. De los 640.000 créditos que otorga el ICETEX, 440.000 son financiados a través de créditos con el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial, el mismo que dice que nuestras universidades públicas están muy financiadas, es el que ha endeudado al ICETEX para que el ICETEX le preste a la gente. Ahí están las 3 líneas de créditos, es un documento formal del ICETEX, 300 millones de dólares en el 2008, 200 millones de dólares en el 2014 y 160 millones de dólares en el 2017. Cada crédito a una tasa de interés mayor a la del crédito anterior. ¿Y qué tal si cogemos a toda la gente endeudada con el ICETEX que probablemente no pudo pasar a una universidad pública y le decimos que no está endeudada con el ICETEX o con el gobierno colombiano, sino que está endeudada con el Banco Mundial y que tiene que pagar tasas de interés que no responden para nada a las necesidades del país, sino que están asociadas al sector financiero de la Bolsa de Londres? O sea, a ver, no tienen nada que ver con lo que pasa en Colombia. Entonces, este es el nuevo debate que yo les quiero plantear a ustedes. No solamente estamos en disputa porque nuestras universidades sigan existiendo, sino que un cuarto de los estudiantes que existen en el país tienen créditos con el Banco Mundial y esta es una institución que significa un yugo para la mayoría de las familias colombianas. Entonces, cuando hablamos de que la educación superior es un derecho, yo sí tengo que decirles que la única forma de defender que sigan, o bueno, que esa idea sea la que rija la política pública en Colombia sobre educación superior, es seguir saliendo a las calles. Es así como logramos en el caso de la sede de Bogotá defender estos terrenos, que hoy ya no se modifica el uso de los suelos con el plan de ordenamiento territorial de Peñalosa. No hay que bajar la guardia, hay que seguir estando pendientes, pero es así como hemos ganado todo lo que hoy heredamos de las anteriores generaciones, es porque ellas las han peleado para nosotros. Si nosotros queremos defender esta universidad, pues también tendremos que seguir saliendo a las calles. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, tenemos la segunda ronda, ¿no? La idea, como hemos insistido en las diferentes sesiones, es que a partir de el análisis de la situación actual, del estado del arte, podamos plantear hacia dónde, qué sigue, qué se puede hacer. Y estamos recogiendo, ya de hecho, de las anteriores sesiones, hay una colección de unas 17 propuestas concretas, porque la idea, y también esperamos que los ensayos, videos, materiales que ustedes están produciendo tengan ese componente de propuesta de política pública, hacia dónde queremos ir, qué es lo que se debe hacer en materia de la educación superior como derecho, en última, sí, como bien común que bien lo han expuesto hoy los profesores. Entonces, el profesor Mario quiere complementar, por favor. Sí, con todo gusto, sí, hay que poner otra vez la presentación. Permíteme a ver si desde aquí logro. No, no hay problema, eso se sigue ahí, porque claro, es decir, el tema es si hay ya una dinámica tan fuerte, tan profunda de privatización, de individualización, de, digamos, asimilación incluso de la sociedad, eso se llama hegemonía cultural alrededor del tema de que la educación superior es un bien privado porque se paga y además muy caro, y que si el gobierno me ayuda a pagar, pues mejor. Entonces, ¿qué hacer con eso? Y bueno, yo creo que esa es una discusión muy profunda que precisamente tiene todo que ver con lo que está pasando también en otros sectores. Yo quiero recordarles que yo he trabajado todo el tiempo el tema de salud y seguridad social. Vamos a tener precisamente estos próximos 3 días, mañana, jueves y viernes, el 8º Foro Social Mundial en Salud y Seguridad Social, que precisamente lo que quiere es tratar de recuperar esta idea de bienes comunes, pero pensando en qué es lo que como humanidad sí podemos considerar que necesitamos todos y todas, ¿no?
pero además una humanidad que no sea solamente pensando en las necesidades humanas, sino también pensando en la interdependencia con la vida no humana. Esto que nos ha venido pasando de la crisis ambiental, del cambio climático y toda esta serie de cosas es un resultado también histórico de decisiones humanas. Entonces es como retomar ese problema y bueno, cómo construir una agenda común. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en ese 8º Foro Mundial. Y en ese contexto precisamente, pues es necesario repensar esta relación Estado-sociedad y bueno, y que el SUBE sea como una punta de lanza para plantearle el problema a la sociedad y que hable de una nueva política pública de educación superior. Y esta Universidad Nacional creo que no puede evitarlo y parte de esto es lo que estamos haciendo. Pero ¿cuál sería? Y ahí estamos seguramente muy cerca, pues con Andrés, en el sentido de que tenemos necesidad de discutir el conocimiento, no solamente la educación, el conocimiento como bien común. Eso implica disputar de manera global el tema de los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que esa es una discusión que debe ser global porque no depende solo, lo estamos trabajando con los estudiantes de mi curso, no depende solo de cada país que solo puede manejar alguna parte de esas reglas de manera muy preliminar y muy precaria. No, ¿cómo hacer para hacer una discusión general sobre el conocimiento como bien común? Pero que tenga en cuenta este tema de la matriz epistémica. Yo sí creo que en nuestros contextos situados latinoamericanos no es solo la ciencia, tecnología e innovación que producen y han producido durante 400 años los países centrales del capitalismo. Ahí tendríamos que repensar la cosa de la matriz epistémica que deberíamos desarrollar como soberanía de saberes y de conocimiento. Y que eso se relacione con la matriz energética sustentable que pueda ser alternativa al extractivismo. Mire, estas cosas están totalmente asociadas y tienen todo que ver con la educación. Entonces eso implicaría que la educación es un medio, un derecho universal no condicionado que permitiría desarrollar estas cosas plenamente. Y eso implicaría reconocer el otro elemento central, la diversidad. Diversidad regional, diversidad étnica, de género, de generaciones, de toda esta serie de cosas para construir paz desde la educación, con esos criterios. Y esto, claro, implica un nuevo sistema de educación superior, que obviamente parte de esa idea de un financiamiento público, una decisión del Estado colombiano, construido obviamente desde la sociedad, para repensar cómo hacemos un esfuerzo colectivo que permita hacer de esa educación de acceso universal. No es que no haya plata, como ha dicho claramente Jennifer, es que está mal distribuida y ese es el punto. Entonces, implicaría pensar en políticas públicas amplias, ¿cierto? Universidades, pero también instituciones técnicas y tecnológicas en un proceso de alianza estratégica, que no en esa jerarquía tan absurda en las que lo tenemos, que implica cobertura universal, regional, con complementariedad, no competencia. Eso es muy importante. No se trata de seguir compitiendo entre instituciones o entre disciplinas y todas estas cosas que hacemos todo el tiempo, menos con esas convocatorias de conciencias. Y bueno, y cómo generar una extensión, ampliación participativa de formación, investigación, innovación y extensión en las regiones, con toda la diversidad que se puede tener. Es decir, un sistema realmente regionalizado. Y eso implica entonces estas articulaciones estratégicas de lo técnico, lo tecnológico, lo profesional, etcétera. Pero el financiamiento público no sería pensando en pago por cupo. Eso es una tergiversación terrible, ¿cierto? Porque nos hace siempre retraer esa idea que yo pago por un bien privado que consumo individualmente. Estamos en esa misma lógica. No, hablemos de cómo construir costos según necesidades de planta, de investigación estratégica, de extensión solidaria, de infraestructura y dotación y de bienestar universitario. Eso se puede hacer, las universidades y las instituciones más o menos lo reconocemos, pero hay que pensarlo siempre según la diversidad regional. Pero eso implica entonces pensar en la justicia tributaria. ¿Cuál es el modelo fiscal que sería sustentable para pensar en una fiscalidad progresiva realmente?
Y hay una serie de posibilidades. El grupo de justicia tributaria, que es muy interesante, viene trabajando eso, mostrando cómo los beneficios tributarios al capital significan una cantidad enorme de recursos que siempre pues no se tienen para hacer educación, salud, etcétera, porque se supone que no hay plata. No, miren, son 253 por lo menos de los beneficios detectados y mantenidos en 2015 y cosas que superan 3.300 millones de dólares al año solamente de las devoluciones fiscales al sector minero, cosas de ese estilo. Entonces no es que no haya plata, sino la forma en que está ordenada la cosa, y eso implica obviamente recuperar otro tipo de impuestos, impuesto a la riqueza, que obviamente quien más tiene pues más pone, a los dividendos, que es una forma perfecta de elusión de la responsabilidad, al sector financiero, que es el que más, sin duda más capital recoge, acumula cada año, o a la deuda, precisamente al pago de deuda, pensar en recomponer esa financiarización. De manera que uno tendría que pensar en cómo disputar en el escenario de lo tributario una justicia distinta. Y claro está, debe haber una discusión, como lo estaba planteando Andrés, con el tema del gobierno universitario democrático, que implicaría este asunto de bien común ligado a la democracia universitaria o académica. Eso es, yo creo, ya. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, profesor Mario. Profesor Andrés, en la misma dirección. Bueno, muchas gracias. Creo que compartimos con el profesor Mario la perspectiva de lo que tal vez podríamos hacer y de la propuesta. Siguiente, por favor. Eso, que era la conclusión. Yo simplemente agregaría aquí lo siguiente, para darle incluso más especificidad y de pronto un poco más de claridad también a lo que ha dicho el profesor Mario, que comparto plenamente. Creo que avanzar en una alternativa requeriría 3 elementos para pensar el acceso a la educación superior. Uno, un criterio de acceso universal, ¿sí?, para cada joven del país, ¿sí? ¿Por qué esto? Primero, porque se lucharía porque la educación superior en este caso sea un derecho, ¿sí? Un derecho que no es universal, es un privilegio. Entonces, la idea misma del derecho implicaría que el acceso fuera universal. Segundo, incondicional, y aquí quiero agregar algo a lo que ha dicho el profesor Mario, y es: no debe haber ningún tipo de condición para el ingreso a la educación superior. Cuando digo condición, quiero decir condición socioeconómica. A veces entre los estudiantes, las estudiantes, se dice que ¿por qué no la pública para los pobres? Y entonces uno diría, ese plan lo tomaría Duque de una, ¿sí? Es decir, una universidad pública focalizada. Eso rompería con el espíritu de la universidad y de la universalización. Entonces, cero condicionamiento socioeconómico, todos deberían entrar, sin importar su clase social. Ya voy a hablar por qué eso. Pero también algo que tal vez nosotras de la Universidad Nacional sería bueno tener en cuenta, y es: la incondicionalidad implica acabar con un criterio meritocrático. Aquí siempre nos comemos el cuento que somos los más pilos del país, que pasamos el examen más difícil, aunque eso no es cierto, pero además con elementos muy paradójicos, y es que se ha demostrado ya los estudios acá en la universidad que las personas que pasan con el mejor puntaje del examen les va peor en el rendimiento académico y no se gradúan muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esa pilera y todas esas cosas? Entonces es necesario quitarnos de la cabeza la idea de la pilera como condición de acceso a la educación superior. El principio meritocrático es el principio que naturaliza y legitima un sistema de educación superior desigualitario. Entonces hay que eliminar. Eso es difícil, ¿sí? Porque claro, a veces cuando uno habla de nociones de justicia, todo el mundo quiere una sociedad justa, pero cuando nos damos cuenta que es una sociedad justa, como que preferimos el neoliberalismo y nos gusta la cosa tal como está. Mejor como voy ahí, sí. Entonces, incondicionalidad, hablo de 2 ejemplos únicamente, pero habrá muchos más, ¿sí?
Y tercero, individualidad para cada joven. Hoy en Colombia existe la tendencia a que el acceso a la educación superior se vuelva un problema de familia, que alguno o alguna lo logre. Entonces, desde ese punto de vista se necesitaría individualidad. Cierro con esto. ¿Por qué? No únicamente porque esto garantizaría la construcción de la educación superior como un derecho y un bien común, sino porque sería un proceso que llevaría a profundas transformaciones, garantizando un acceso universal. Necesariamente la composición del estudiantado cambia y necesariamente nuestras prácticas pedagógicas deben cambiar. ¿Cuántos indígenas hay en este momento en este salón? ¿Cuántas personas afrodescendientes? ¿Cuántas personas con discapacidad permanente? La pregunta es, cuando todas las personas ingresen, necesariamente la práctica pedagógica tiene que cambiar. Y esto implica transformaciones al interior de la universidad misma. Es ahí donde empieza a construirse eso que llamamos común, porque la simple presencia de personas diversas en la universidad empieza a transformar la universidad y empezamos a producirla colectivamente. Por eso es que es un error pensar en una homogenización socioeconómica de la universidad, porque claro, empezamos a pensar lo público para los pobres y para los pobres la es de la sociedad, como bien lo mostró Jennifer. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estos son los principios. Para cerrar, ¿qué propuesta? Se ha venido trabajando desde el movimiento una propuesta de regla fiscal para financiar la educación superior. Doy un minutico más. La Ley 30 es una regla fiscal que nos enseñó algo a pesar de sus límites. Y es que la educación superior es algo muy importante para dejársela en las manos a los políticos. Eso que se tomó como un piso, o que la gente pensó que los políticos iban a tomar como un piso, lo tomaron como un techo, y por eso tenemos los problemas de desfinanciamiento que hoy afrontamos. Desde ese punto de vista se requiere una regla fiscal comprometida con un proceso de universalización, es decir, una regla que obligue al gobierno, sea el que sea, a cumplir metas progresivas de universalización, de financiamiento a la oferta según una canasta normativa de bienes y de lo que nos imaginamos que es una educación superior de calidad. Y tres, algo que a veces se desconoce, un elemento asociado al bienestar y a la idea de que el financiamiento aumente cuando hay crisis económica. ¿Por qué? Porque es ahí donde las familias tienen que llevar a sus hijos e hijas a que deserten del sistema para dedicarse a trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, hay una propuesta de financiamiento, hay, digamos, un modelo proyectado, incluso, que es un elemento para la discusión, hay ya una propuesta de proyecto de reforma a la Ley 30 en esos artículos orientados al financiamiento. Lo más importante es el financiamiento, ¿para qué? Porque financiamiento estatal no significa defensa de lo público ni defensa de la educación como un bien común. SERPI lo paga es 100% financiamiento estatal orientado a la privatización. Gracias, profesor Andrés. Propuestas concretas, ¿no?, y claras, aunque creo que en el campo de las propuestas también hay diferentes perspectivas y diferentes opciones. Vamos preparando, por favor, las preguntas, pasan los papelitos para la ronda final y Jennifer cierra esta parte, por favor. Bueno, a ver, yo creo que los principios generales que señaló el profe Mora son excelentes, creo que todos los acogió la mano en su propuesta de reforma a la Ley 30. Ay, no, ese es el final. Bueno, el punto es que sobre la propuesta concreta, digamos, con ese objetivo final, la idea que nosotros hemos construido, y por nosotros me refiero como a todos los sectores que nos hemos encontrado al final en toda esta batalla del año pasado, como una propuesta de hoja de ruta para ir solucionando varios de estos problemas que señalamos.
Como ustedes vieron, salieron a la luz pues, los problemas financieros de la asfixia presupuestaria de las universidades, que eso implica, por ejemplo, solo la plata que le falta a cada universidad para terminar cada año, pero no es una reforma, por ejemplo, a la Ley 30, que es una reforma mucho más estructural, y el tema de autonomía y democracia. O sea, lo que, digamos, más o menos la ruta de acción que nosotros tenemos en mente, y obviamente se los proponemos a ustedes para que también en esta cátedra lo puedan discutir y ojalá puedan surgir como aportes en ese sentido, es una primera lucha que fue más o menos la que vimos el año pasado por literal la subsistencia de nuestras universidades, por los recursos que conseguimos, porque pudieran abrir nada más en el 2019, ir saldando el faltante anual de funcionamiento de esas instituciones y la financiación de la ciencia y la tecnología. La segunda parte de la gran pelea que tenemos que dar es la parte que tiene que ver con las reformas normativas. En este caso yo se las alcancé a mencionar en la intervención anterior, que es en términos del artículo 86-87, bueno, son el punto 2 de esta imagen. El punto 1 son los recursos, ahí están explicados en detalle, que conseguimos con el paro. Esta es una gráfica de cuántos eran, bueno, yo no estoy de acuerdo con la lógica de capitación tampoco, pero es una forma explicativa que hay para contarles. Sin embargo, no hay que competir a ver cuál es la universidad más barata, no, la educación cuesta, punto final. Pero acá lo que vemos es un aporte del gobierno nacional por estudiante de pregrado en las universidades públicas. Este no es un indicador que proponemos para medir, digamos, la política de educación superior, sino para medir y digamos que hacer un poco más comprensible la plata del acuerdo. Las bolitas azules es lo que veníamos recibiendo y las bolitas rojas son la proyección del acuerdo, obviamente sin incluir plata de ciencia y tecnología. Pero bueno, lo que yo quiero tratar en esta intervención es el punto 2, que son las reformas normativas estructurales. Una es la reforma del artículo 86-87 de la Ley 30 del 92 y otra es la reforma estructural del ICETEX, que son las tareas que hoy nos convocan en la segunda etapa. Y una tercera etapa que tiene que ver con la conquista de la autonomía universitaria y la participación democrática y el gobierno universitario, cogobierno, bueno, como lo llamábamos en la época de la MAN en el proyecto de ley, que es una gran disputa que obviamente nosotros tenemos que abordar sobre cómo se debe reformar el artículo 86 y el artículo 87, además de la propuesta de regla fiscal del profe Mora sobre cómo deben variar o crecer los recursos de las universidades y al principio de que sea contracíclico, que es lo que he entendido. Además de eso, nuestra propuesta, o lo que hemos venido tratando, es cómo establecer una fórmula que permita que no se acumule déficit de funcionamiento de las universidades públicas, o sea, que crezca con las necesidades de las universidades, y esto probablemente no se va a lograr exclusivamente añadiendo unos indicadores, obvio hay que añadirlos, pero pues yo también lo he planteado públicamente, que cada año debe haber un porcentaje de aumento del presupuesto adicional a los criterios que definamos, como por ejemplo el aumento de los salarios de los profes, el aumento de cobertura. Cuando se aprobó la Ley 30 del 93, esta universidad solamente tenía una sede, hoy tenemos 9 sedes. Varios de esos criterios que hacen que el déficit de las universidades crezca y que además exista un porcentaje que anualmente se negocie adicional con el gobierno nacional, en donde obviamente tendremos que salir a las calles a pelear por ese presupuesto. En términos del ICETEX, y ya ahí dejaría mi intervención porque sobre el tema de cogobierno creo que hay mucha tela por cortar aún, el ICETEX primero debe seguir existiendo porque no existe forma en la cual las universidades públicas actualmente podamos tener en el corto plazo una cobertura plena de las personas que demandan educación superior. Además, porque así pues a mí me parezca difícil, hay personas que por condición particular deciden estudiar en una universidad privada porque les gusta una universidad católica, por ejemplo, o múltiples condiciones individuales. Para esos casos debe existir el ICETEX. Eso sí, no debe seguir financiándose a partir de créditos del Banco Mundial. Si es así, nosotros nunca vamos a tener una política soberana, ni siquiera podemos decir cuánto van a ser las tasas de interés, porque no las impone ni siquiera Colombia, sino que las imponen desde afuera con los créditos del Banco Mundial. En ese sentido, la propuesta es que el ICETEX se restrinja y se disminuya exclusivamente a los recursos que hoy recibe el gobierno nacional central y que así como nos congelaron la plata 25 años, esta vez al ICETEX al que le congelan la plata mientras reformamos el artículo 86 y 87 y que esos recursos públicos vayan a las universidades públicas de aquí en adelante. Alcanzó a oír el timbre. Muchas gracias, Jennifer. Las sedes tendrán preguntas mientras vamos recogiendo aquí las del auditorio.
pueden intervenir. Sí, hay conexión. Normalmente intervienen con comentarios o preguntas. Palmira, tenemos hoy a Palmira y Manizales. Palmira, ¿alguna pregunta? Ahí llegó. No estamos escuchando. Ya vamos a... No, hay que abrir el micrófono. Sí, sí, allá. ¿Está encendido el micrófono? ¿Está abierto el micrófono en Palmira? No estamos oyendo. Mientras tanto, Manizales, están estrenando auditorio hoy. Ahí llegó alguien. ¿Desde Manizales hay preguntas? ¿De dónde? Desde Manizales hay preguntas. No hay. Bueno, gracias por participar. Palmira, ¿qué pasó, Palmira? Bueno, mientras tanto vamos avanzando con algunas de las que han llegado. Pregunta, no dice específicamente para quién, ¿cómo se puede aplicar en Colombia los principios filosóficos y sociales que llevaron a Alemania a financiar la educación en todos sus niveles? ¿Alguien quiere referirse? ¿Sí? ¿Cómo sería la cosa? Sí, una por una. Sí. Pues es que ese es un punto muy importante porque parece como si, no sé, hay ejemplos de países desarrollados que tenemos que imitar, entonces cómo lo hicieron y tal. Y resulta que, pues, cuando se acerca uno a la historia se da cuenta que esas decisiones políticas, ¿cierto?, surgen precisamente de una correlación de fuerzas muy particular que se da en un momento histórico concreto y que efectivamente pues permite llegar a pactos de la sociedad que son respetados profundamente. No solo Alemania, muchos otros países, por ejemplo los países nórdicos, ustedes van a Finlandia, Suecia, Noruega, y desde hace, no sé, 80, 90 años, precisamente poco después de la Primera Guerra Mundial, en un pacto capital-trabajo, de cómo organizamos esta cosa distinta, pues armaron esa idea de unos impuestos progresivos, unos fondos públicos que simplemente proveían esas cosas que llamaron derechos. Así de sencillo, y hoy en día ustedes van a Finlandia y desde que nace hasta el postdoc, pues es público. Y es una cosa de acuerdo de la sociedad que a pesar del neoliberalismo en esos países por lo menos se ha consolidado tan fuertemente que pues no se ha roto, es decir, eso sigue ahí diciendo no, esto es estructurante de nuestra sociedad. Bueno, en nuestros países lo que ha pasado es que no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de plantearnos ese tipo de acuerdos. Aquí ha sido una democracia fuertemente elitista, bipartidista, de unos pocos propietarios, y el resto pues ha tenido que arañar ahí lo que ha podido. Y entonces ahora se nos dice, no, pero tenemos una clase media enorme. Le voy a hacer un articulito de Libardo Sarmiento en Le Monde Diplomatique del mes pasado, y ahí muestra cómo es que se estructura esos tales sectores medios, individuos que arañan, así que buscan a toda costa, por esfuerzo personal supuestamente, sobrevivir endeudándose eternamente. Y eso no es una sociedad igualitaria, justa y todo, no, es un sálvese quien pueda. Entonces, eso no es que salga de la nada, ni que naturalmente seamos malos y violentos, y toda esa cosa, no, es una historicidad, una sociabilidad que se ha construido históricamente y que tendríamos que cuestionar profundamente si queremos construir una cosa distinta. Está sonando también para las respuestas. Está sonando muy bien. El profesor Mora verificó la participación indígena en el foro, pero desde estas comunidades se critica la lógica de la educación occidental mediante paradigmas o desde paradigmas como el buen vivir,
¿Cómo incluir esto? Que además pues, es el bien común, ¿cierto? ¿Cómo incluir estas perspectivas de nuestra educación? Bien, muchas gracias. Tal vez para responder a esta pregunta también quiero retomar algo de lo que se planteaba en la anterior, y es claro, pensar el problema de la educación superior significa pensar el problema del sistema educativo en su conjunto. En gran medida, si uno quiere garantizar el derecho a la educación superior, hay que garantizar realmente el derecho a la educación en todos sus niveles. De hecho, lo que ocurre en preescolar ya marca la posibilidad de acceso de una persona a la educación superior bajo pruebas estandarizadas y todas estas cosas. La expectativa de ingreso a la educación superior hace que aumente o disminuya la deserción en 9º grado en los colegios. Entonces, digamos, cada nivel, todos los niveles están involucrados. Desde ese punto de vista, entonces, justamente ahí es donde vienen otros de los desafíos que tenemos que plantearnos desde el punto de vista de la educación superior. No solo la articulación con la educación convencional, sino con otras educaciones. Y aquí aparece el tema de la educación superior indígena, pero también el problema de la educación popular, por ejemplo. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo se replantea, por ejemplo, en términos de educación popular, el vínculo y cómo planteamos también, por ejemplo, el tema de la extensión, etcétera? Sobre el tema específico de la educación indígena, aparece algo que los indígenas mismos nos están enseñando, y es el tema de la interculturalidad y el tema que también tocaba el profesor Mario Hernández sobre la necesidad de generar un proceso de transformación también epistémica y epistemológica en la educación. Para eso es importante que accedan, ¿sí? Pero ese es el punto del acceso constituyente al cual yo hacía referencia. Es diferente traer indígenas a la educación de la Universidad Nacional mediante simples aspectos de acción afirmativa, a aprender conocimientos occidentales, a garantizar que ingresen a la educación en procesos democráticos donde podamos empezar a construir la universidad desde saberes otros. Los indígenas del Cauca, por ejemplo, lo tienen muy claro, pero eso han pedido y es una de las demandas que han venido trabajando con el gobierno nacional, es que la Universidad Autónoma Indígena Intercultural que tienen en este momento, que ya tiene egresados, que tiene carreras, que incluso tiene una maestría, etcétera, sea pública, no privada, porque eso implicaría que todo el sistema tiene que repensarse. Por ejemplo, ¿cómo la movilidad de los estudiantes? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que un estudiante que estudie biología, que estudie medicina, que estudie salud, etcétera, reciba conocimientos indígenas y sean validados aquí en su historia académica, por ejemplo? ¿Cómo logramos que eso se dé? Pero también que una persona indígena venga aquí y que eso sea validado en la universidad. Por eso el potencial transformador tan grande que hay ahí. Creo que la clave va por ese camino, pero des en cuenta, es un camino a explorar y eso es lo interesante. No hay transformación cuando todo lo tenemos planeado de antemano. Justamente aparecen unas lógicas sobre las cuales nos repensamos en tanto estudiantes, en tanto docentes y en tanto proceso educativo. Pero des en cuenta, esto es mucho más poderoso que hablar de simple acción afirmativa para que haya unos cuantos indígenas aquí en la universidad y decir que estamos cumpliéndole a las comunidades indígenas. Pero no solo esos saberes, hay muchos otros saberes. Generalmente los saberes de los pueblos oprimidos son los que menos posibilidad de acceso tienen a la educación superior y a la universidad cuando se basa en criterios meritocráticos, en criterios de competencia, etcétera, etcétera, bajo normas estandarizadas, etcétera. Entonces creo que ahí hay un potencial y creo que ese diálogo hay que realizarlo. Dentro de las propuestas, por ejemplo, ¿por qué no pensar en un sistema estatal de educación superior serio? Es decir, que los profesores no seamos profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Surcolombiana, sino seamos profesores del sistema estatal, que nos podamos mover, que podamos traer esos profesores, que los estudiantes se puedan mover. Eso implica otra lógica de integración y no estar compitiendo por los recursos que nos da el gobierno, de universidades grandes, pequeñas, criticando a la nacional, que no sé qué, todo ese tipo de cosas que lo que menos ayuda para un proceso de construcción verdadero de universidad, digamos, son esas cosas. Entonces, aparecen otro tipo de propuestas, no solo el tema de la financiación, sino la creación de un verdadero sistema estatal universitario que incluya en algún momento la Universidad Indígena Intercultural.
Gracias, profesor Andrés. Y aquí pues vemos, recordando sesiones anteriores, cómo algunos componentes de las propuestas confluyen, ¿no? Convergen en una visión, digamos así, que compartimos y que esperamos se vea reflejada en las que ustedes van a tener dentro de 15 días. Una pregunta para Jennifer, muy precisa. ¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional? ¿Qué se ha cumplido y qué falta por cumplir? Bueno, no sé si haya forma de poner una diapositiva. ¿Sí? ¿Me ayudas con eso? Gracias. ¿No? Esa está bien. Bueno, es difícil, digamos, hacer un examen o un balance solo en un año, porque como ustedes saben, hay varios puntos del acuerdo que se ejecutan año tras año, entonces habrá que evaluar literalmente a medida que vaya pasando el tiempo, pero el acuerdo tiene 4 puntos, a mi parecer, grandes. 1, el presupuesto; 2, las reformas normativas; 3, las garantías de movilización; y 4, la Mesa Permanente de Educación Superior, que tiene la labor de hacer seguimiento a los acuerdos y de impulsar discusiones que consideremos pertinentes para resolver los problemas de la educación superior. En lo que tiene que ver con, bueno, el primer punto del presupuesto, o sea, el 1A, es la plata, la base presupuestal de las universidades públicas. Esta es la plata que el gobierno siempre, sí o sí, tiene que aumentar por ley 30. El problema es que esta plata solo había crecido en los últimos años, amarrado al IPC, o sea, a la inflación. En muy pocas ocasiones creció por encima y fueron aumentos marginales. Entonces, lo que se acordó para este año es un aumento de la base presupuestal en un 3.5%. Eso que se acordó está cumplido. Los recursos a las universidades públicas y a las ITUs llegaron el 24 de mayo y en su mayoría se van a destinar a saldar los faltantes de funcionamiento que tienen las instituciones de educación superior a hoy. O sea, no tenían ni siquiera con qué pagarle a los profesores que ya estaban contratados año tras año. O sea, ni siquiera es comprar un bombillo nuevo ni poner papel higiénico en las facultades, sino pagarle a los profesores con los que anteriormente no teníamos cómo pagarles. En su mayoría esta plata se va a gastar en faltante de funcionamiento. Representa 107.000 millones de pesos para las universidades y 5.400 millones para las instituciones técnicas y tecnológicas. El segundo punto, que es el más importante, es el punto que nos están incumpliendo, que es la plata de la ciencia y la tecnología, es la plata de Colciencias. A Colciencias le han venido recortando el presupuesto. Todos los años del gobierno de Santos le recortaban presupuesto a Colciencias. Una subdirectora salió a denunciarlo, una directora de Colciencias salió a denunciarlo y la echaron. Entonces, pues digamos que ha sido realmente una situación muy crítica la de la ciencia y la tecnología. Entonces nosotros acordamos que el 20% de la plata que sobra cada año, hasta por 300.000 millones de pesos, debía invertirse anualmente en Colciencias. En ningún país del mundo la ciencia se financia con las obras del presupuesto. Eso es una cosa súper indigna, pero acá ni siquiera las obras, ni siquiera el 20%, o sea, ni siquiera un quinto de las obras quieren darle a la ciencia y a la tecnología. Así que Carrasquilla creyó y Duque creyeron que esos 300.000 millones de pesos eran demasiada plata para la ciencia y lo que quieren ahora es solamente entregarnos 78.000 millones de los 300.000 que acordamos para la ciencia y la tecnología. Ese punto es muy importante porque si nos van a incumplir 300.000 millones de pesos año a año, durante 4 años lo que nos estamos peleando son 1.2 billones de pesos para la ciencia y la tecnología. Entonces, ese es el punto que principalmente está en disputa. Ya hemos dado todo el debate técnico con el ministerio, llevamos al profesor Álvaro Moreno, que es un teso de la Facultad de Ciencias Económicas, y él le ganó todo el debate al delegado del Ministerio de Hacienda, tanto que el delegado del Ministerio de Hacienda terminó de hablar Moreno y se levantó y salió corriendo, en serio. Dijo que no tenía nada que agregar a la discusión, o sea, perdió completamente el debate. De ahí en adelante, lo que tiene que ver con el sistema general de regalías, lo que hemos acordado es que muy bien por esa plata para la infraestructura, pero esa no debe ser la fuente de financiación de la educación superior pública, porque son recursos inestables, porque son recursos que no se pueden garantizar para la educación. Y bueno, bien que se estabilicen recursos de allí para la educación, pero no deben ser el fondo principal. De ahí hay 1.25 billones de pesos para infraestructura de las universidades. El problema que tenemos nosotros, pues la Nacional, la sede de Bogotá, es que las regalías de Bogotá pues no existen, realmente son muy poquitas, entonces está difícil esa discusión ahí.
acordamos que en teoría sí habría plata para las universidades de Bogotá, pero Peñalosa dice que todo va para la distrital. Y pues bueno, la Distri también necesita esa plata. 1 billón de pesos del presupuesto general de la Nación para inversión de las IES públicas, por ejemplo, los chicos y las chicas de Palmira. Yo sé que ustedes están en una lucha por el presupuesto de inversión de su sede, por el presupuesto de bienestar. Estos recursos también van a llegar a la Universidad Nacional y hay que exigir que se inviertan también en esa sede. 320.000 millones de pesos de funcionamiento para las IES públicas. Estos de excedentes de cooperativas, de los cuales 47.000 millones ya están en el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas, 500.000 millones de pesos que son para saldar los pasivos de las universidades. Estas son todas las deudas o los faltantes presupuestales en las que incurrieron las universidades públicas el año pasado. ¿Se acuerdan que los rectores decían, no, es que nos faltan 500.000 millones de pesos para cerrar este año? Pues lo que nosotros hicimos fue establecer un plan de pagos de esos faltantes porque ya estábamos en diciembre, no había cómo cubrirlos. Y este año van a ir 250.000 millones. La Nacional era una de las 3 universidades que no había presentado su plan de pagos de pasivos, o sea, como la cuenta de cobro, así que hay que exigir que esa plata, pues la cobremos, porque la marchamos y la subamos en las calles, literal. Para cerrar, bueno, el resto de la plata, más o menos como que hay un cumplimiento. Tenemos una discusión en el tema de las becas doctorales, que son 250.000 millones para becas doctorales en Colciencias, porque no nos parece suficiente la priorización que se le ha dado a los docentes ocasionales de las universidades públicas. Solo se les dieron 10 puntos, o sea, el concurso tiene 100 puntos, y si usted es docente ocasional, pues le dan 10 puntos como bonus A. Sí, como para arrancar, usted empieza concursando con esos 10 puntos, pero nos parece insuficiente porque el objetivo es que esto nos sirva para la formalización de la planta docente, es decir, para que los profes que hoy no son profes de planta porque no tienen doctorado, puedan hacer su doctorado y concursar por el puesto de planta. Hasta ahí vamos con el tema presupuestal, y si me preguntan, el problema de las reformas estructurales ni siquiera es algo que le tengamos que pedir permiso al gobierno, sino que es de ponernos nosotros a trabajar y sacar una propuesta unificada de la reforma al 86 y al 87 y al ICETEX. Cuando la tengamos, obviamente no va a tener el aval del gobierno, esas mesas no son para convencerlos, no va a ser como que diga, ay, yo no me había dado cuenta cómo estaba desfinanciada la educación, sino que obviamente nos va a tocar otra vez pues salir a pelearlas en la calle. En la calle. Muy bien. Otra pregunta para el profesor Mora. Dice, un sistema estatal no terminaría por validar institucionalmente la primacía de unos saberes y unas formas de investigar sobre otros y otras. No, cuando se habla de un sistema estatal es la alternativa que se plantea para que las 32 universidades públicas que hay hoy en el país estén compitiendo entre sí, pero también para garantizar una apertura a nuevos saberes, a una lógica de regionalización en serio. Sí, es decir, que la región venga aquí, que nosotros vayamos a la región, que haya un intercambio de saberes, etcétera, etcétera. Y no significa esta lógica occidental, puesto que dentro de las lógicas que uno debería entrar a debatir, como bien se planteaba anteriormente en las presentaciones que me han antecedido, aparece el tema de la universidad indígena. Sí, es cómo volvemos esa universidad indígena también estatal, pública, porque eso cambiaría el sistema en serio. Entonces ahí es donde entra el debate. Digamos que un poco lo que queremos es que no entremos en una lógica o sigamos profundizando la lógica de desintegración, que entre otras cosas la profundiza este cuento de generación E, porque generalmente lo que se dice es que el gobierno ofrece recursos siempre a cambio de que las universidades aumenten cobertura y aumenten cupos. ¿Cuál es el problema? Que las universidades más complejas, como la Universidad Nacional, tienen mayor dificultad para generar más cupos que una universidad en las regiones que puede ser más pequeña y menos compleja. Entonces estas universidades en las regiones pueden tener una ventaja en ese sentido, pero se den cuenta que lo que estamos haciendo es competir por unas migajas y no estando pensando en un sistema estatal de educación. Solo un ejemplo. Puede ocurrir muy fácilmente en la universidad que un estudiante que haga acá su pregrado, su maestría y su doctorado tenga casi los mismos profesores. ¿Sí? Cuando podemos traer gente muy buena de las regiones a alimentar aquí los doctorados, la gente que está ahí
ir a las regiones, etcétera. Esa es la diversidad en términos de conocimiento y eso haría una verdadera regionalización, pero además también llevaría a que acabemos con esta competencia de estar generando muchas maestrías muy parecidas en las universidades públicas, muchos doctorados, cuando podríamos tener unos doctorados muy consolidados que sean estatales, que traigan la gente de las regiones, no solo estudiantes, profesores, etcétera. Eso implica otra lógica de integración e implica dejar de lado este problema de la competencia, porque claro, la privatización no es únicamente un tema de recursos, la privatización son los mecanismos también de gestión que tenemos al interior de las universidades, y esta lógica de poder poner a competir a las instituciones es una lógica también de mercantilización y de privatización en la gestión misma de la universidad y del sistema universitario estatal en general. Quiero decir una cosa. Es que como veo que es un tema generalizado, pues solo quisiera adicionar un punto, y es que más allá de que exista una universidad pública indígena o no, yo sí creo que lo mejor para el conocimiento y para la democratización del conocimiento, y es decir, que exista una lucha de ideas entre 1000 escuelas del pensamiento, es que esas comunidades hagan parte de todas las universidades públicas, porque creo que es la mejor forma de plantear los debates y de que no sea solamente como una cosa aislada, sino que haga parte de la democracia misma, de la lucha de ideas en cada una de las disciplinas y de los aportes que estas comunidades pueden hacer en cada carrera o en cada área del conocimiento. No, o sea, no es como solamente un aislamiento, sino la propuesta de que la democracia sea una forma de tratar este tipo de contradicciones que obviamente van a existir. Muy bien, sí, esto está en línea con propuestas que en anteriores sesiones han formulado, por ejemplo, la profesora Diana Farías, el profesor Juan Carlos Yepes, aunque él se refería a un miedo que tienen las universidades regionales de que sean absorbidas, ¿no? Que no entren dentro de un sistema, sino que sean absorbidas. Bueno, en fin, son temas que hay que solucionar ya cuando la propuesta esté en marcha y ojalá sea pronto. Muy bien, pasamos de sistema local a algo que alguien piensa aquí en un término más amplio. Dice, ¿cómo pensar una articulación regional en términos político-económicos en contra de los dispositivos y organismos internacionales que emanan las directivas neoliberales en materia educativa a los gobiernos de la región? Es decir, países, ¿alguien quiere hacer referencia a la... Mire, en ese sentido creo que es importante plantearse algo que también en su momento se planteó la MANE y que además permitió el fortalecimiento de la MANE, y fue también en su momento la creación de una suerte de movimiento estudiantil latinoamericano. ¿Por qué? Porque ese cruce y ese intercambio de experiencias es muy valioso. Por ejemplo, el movimiento estudiantil colombiano y el ejercicio mismo de los dispositivos de política que se han llevado a cabo en Colombia han bebido mucho del caso chileno. ¿Sí? Eso es extraño en Colombia. Tenemos una disposición siempre muy grande a reproducir fracasos, a copiar fracasos. Entonces, en el tema pensional chileno, en el tema de la educación superior chilena, etcétera, hemos reproducido esos fracasos aquí a partir de políticas públicas y hemos aprendido justamente también de los movimientos que se han venido generando en la región. No solo en Chile, ahorita mismo lo que está pasando en Brasil, porque lo que está pasando en Brasil no es solo un problema asociado con el financiamiento, ahí entra toda la lógica de que hemos hablado sobre la educación común, sino también una lucha agresiva contra la autonomía de las universidades, contra la democracia al interior de las universidades, con una lógica de elitización basada nuevamente en la idea del mérito y quiénes son los más pilos que deben entrar. Entonces creo que ese intercambio entre los movimientos estudiantiles de América Latina es muy valioso en el sentido de intercambio en términos de reconocer las distintas formas que va adquiriendo el neoliberalismo, porque el neoliberalismo también cambia de país a país, pero también las lógicas de propuesta que se van dando y las lógicas de movilización. Algo que de lo que aprendió también el país en comparación con lo que pasó en el caso chileno fue la importancia de vincular en estos debates a los estudiantes de educación media, lo que en Chile llamaron los pingüinos.
¿sí? Fueron ellos los que se movilizaron y ayudaron a que se generara también esa apuesta de garantizar unos recursos fijos para la educación pública y desmontar, digamos, esta lógica de privatización y endeudamiento que se estaba llevando a cabo. Entonces creo que ese intercambio de experiencias es muy importante. En su momento, cuando estuvo la MANE, se creó el Comité Latinoamericano y de Movilización por la Educación Superior, que incluso tiene todavía algunas reuniones regionales, etcétera. Creo que esos intercambios son valiosos. Pero creo que lo importante es, sí, mirar hacia afuera, entender esos procesos, pero no perder la lógica de la región en el interior. Algo que generó mucho problema en la MANE fue justamente que en algún momento del movimiento, cuando estuvo en su pico más elevado, el movimiento recogió todo un conjunto de descontentos que había en las regiones, por distintos motivos: financiamiento, estatutos estudiantiles, estatutos profesorales, etcétera, etcétera. Algo muy parecido a lo que ocurre, pero después llega una inercia centralista que acaba, digamos, con esa posibilidad. Entonces es muy importante que no perdamos el tema de la región, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel también nacional. Una de las tesis que se tiene en un libro que se va a publicar públicamente justamente sobre la MANE es que la fortaleza de la MANE estuvo también vinculada a esta lógica multiescalar de su movilización, mirando hacia afuera, pero mirando también a las regiones. Cuando se pierde esa lógica, se debilita lamentablemente el movimiento. Entonces, claro, eso es lo que genera la resistencia, los temores que puede haber en las regiones, de absorción, etcétera, etcétera, y de pérdida de visibilidad de las demandas que hay del estudiantado en cada una de las regiones del país. Estamos llegando ya al final. El profe Mario, ¿quería agregar algo? No, pues comparto completamente. No, otra pregunta. No. ¿Palmira finalmente tiene pregunta o no tiene pregunta o comentario? ¿Palmira? No, parece que renunciaron a la pregunta. Bueno, y recuerdo además que la sesión de la próxima semana es justamente sobre sistema universitario, ¿no? El sistema educativo como superior como un sistema. Una pregunta que tiene que criticarle su postulado de universalización al del gobierno nacional y a las organizaciones internacionales dirigidas hacia las metas de cobertura y competitividad. Bueno, todo, ¿no? Pero ¿quién critica? Bueno, creo que esa pregunta nos sirve un montón también para explicar el tema del, bueno, primero el mérito. Eso sí es súper cierto que es una concepción muy neoclásica de que solamente quienes merecen acceder a la educación superior, y pues quienes merecen, porque realmente, pues no sé, en mi caso yo tuve el chance de estudiar en un colegio privado, pero exclusivamente porque es un ciclo que se reproduce. O sea, las personas que entonces tienen acceso a la educación más costosa, de mejor calidad, también son las que tienen acceso a la educación superior pública, y eso es un criterio que, pues, con el que nosotros definitivamente diferimos cuando hablamos de la educación superior como un derecho, exactamente, que sea universal. Pero específicamente en el caso de Generación E, por ejemplo, ellos plantean lo que ellos llaman gratuidad. Realmente no es gratuidad, sino que es la financiación de los estudiantes de las matrículas, por ejemplo. Entonces le dicen a la nacional, así, es decir, así vayan recursos a las universidades públicas, porque este es un programa que se lo va para universidades públicas, aún así sigue siendo como un pago por capitación. Es decir, le dicen a la nacional, el 10% de los estudiantes más pobres que llegaron a su institución, nosotros le pagamos la matrícula, pero resulta que en la Universidad Nacional no debería existir matrícula. Nosotros hemos estudiado cómo ha crecido el peso de las matrículas en el presupuesto de la Universidad Nacional, y así ha crecido en pesos constantes. Es decir, que cada vez a los estudiantes nos descargan mucho más la crisis que tiene la universidad. Nosotros no estamos de acuerdo, a pesar de que esos sean recursos que lleguen a las universidades públicas, siguen entrando en la lógica de la financiación a la demanda, del mérito. Y sobre el tema, bueno, y aquí sí, la verdad voy a decirlo todo muy francamente, yo sí creo que el gobierno ha ganado muchísimo terreno en lo que tiene que ver con la competitividad dentro de las universidades regionales. Si las cosas fueran como se presentan,
la ciencia no sería necesaria, y por eso creo que aproximaciones a este problema de la crisis de las universidades regionales, que insisten en la competencia entre las universidades nacionales y las universidades regionales, son posiciones muy superficiales acerca del problema de las universidades públicas. Hoy es lo primero con lo que uno se encuentra. Si uno viene a una universidad regional, y yo no soy de Bogotá tampoco, y se encuentra con comillas la nacional, va a creer que es una universidad que está muy bien, pero les recuerdo que nos faltan 2 edificios y uno está a punto de caerse, que es farmacia. O sea, nosotros necesitamos levantar la cabeza de los problemas que tiene la Universidad Nacional y aspirar realmente al modelo de educación que necesitamos, y eso no es quitándole las migajas que tienen unas para dárselas a otras, que es lo que está pasando hoy en día, que además es la propuesta del ministerio. O sea, la plata del acuerdo, que son en total, de adición a la base presupuestal, pues van a ser desembolsos por 1.3 billones de pesos, sí, muy bueno, histórico, fundamental, importante, pero obviamente no resuelve todos los problemas de la educación superior, y lo que el ministerio propuso es que nosotros, o sea, las universidades públicas, nos agarremos entre nosotras a pelear por ver a quién le toca cuánto de esa platica, mientras tenemos que hacer una reforma al artículo 86 y al 87, que ahí sí le garantice a todas los recursos que necesite cada una. Entonces, esto, ojalá pues las personas en las regiones que nos están viendo, y ojalá podamos difundirlo. Esa idea es una idea que solamente le sirve al gobierno nacional, porque tenemos una tarea mucho más fuerte de aquí en adelante, que son las reformas estructurales. Entonces, frente a la competitividad, a la meritocracia y es a eso lo que le llaman ellos regionalización, que es que las universidades regionales pues tengan una contradicción con las universidades nacionales. Muy bien, Jennifer, gracias. Creo que estamos llegando al final. Espero que las sedes Palmira, Manizales hayan tenido buena recepción y hayan escuchado estas admoniciones que se les han hecho muy directamente. Hay una de las acciones de cómo poder avanzar en todos estos propósitos y todas estas propuestas en últimas es seguir insistiendo en ellas y profundizar en ellas y seguir estudiando y seguir analizando el tema de la educación superior. Al respecto, tengo información de que en la universidad se está constituyendo un observatorio de la educación superior, de iniciativa de los estudiantes y como resultado también del diálogo constructivo al que llamó la rectora el año pasado y del cual se realizaron algunas sesiones, pero Jennifer, ¿tendría algo que informarnos sobre ese observatorio? Hasta ahora nosotros más que en el observatorio, lo que hemos acordado, por ejemplo, en el CNRE, es la realización de foros simultáneos en todas las sedes de la universidad, primero para contar pues todo esto que acabamos de plantear, y también con una agenda, pues hago la cuña, porque vamos a dar la pelea por la ley de honores. Ustedes saben que la ley de honores se aprobó y son 500.000 millones de pesos para la Universidad Nacional, 100.000 millones por cada año durante los próximos 5 años, por ejemplo, plata con la cual podríamos construir el edificio de la Facultad de Artes. Esa ley está sancionada ya, pero adivinen quién Carrasquilla no nos quiere dar la plata. Entonces es pues una lucha que nosotros vamos a empezar a impulsar también desde el CNRE y a hacer, digamos, primero una labor de información y de concientización que creo que pues es necesaria sobre todos esos aspectos, profe. Gracias, estaremos pendientes de los avances. Bueno, muchas gracias a las sedes, buenas noches, estamos pendientes también del resultado de los trabajos que están adelantando allí para compartirlos en la última sesión de hoy en 15 días, que vamos a tener la presentación esta final. Muchas gracias, continuamos aquí en el auditorio el trabajo de los grupos con sus respectivos monitores para afinar y ultimar los detalles de la entrega que va a ser el 28, ¿verdad? Muy bien, gracias a los panelistas, muy amables y buena noche.